me vas a decir que yo soy porque soy una mujer libre y ejerzo mi derecho al placer y decido sobre mi cuerpo, entonces soy re. Hola chicas y chicos, bienvenidas a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy tengo el honor de tener conmigo a Ángela Villón, que es la presidenta de la Asociación de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, Miluzca Vida y Dignidad. Ella ejerció el trabajo sexual por muchos años, hace unos 9 aproximadamente ya no lo hace, pero hace 20 años fundó esta asociación y hoy ha venido a contarnos un poco de cómo es el trabajo sexual en nuestro país, en esa época cuando ella empezó y hoy día, ¿no? Bienvenida, Ángela, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación y por poder darnos la oportunidad de contar parte de nuestra historia y de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Claro. Primero cuénteme quién es hoy día. Bueno, soy una abuela, soy madre, esposa, vecina, amiga, me siento feliz y realizada. Tengo 3 hermosas hijas pequeñas actualmente y soy presidenta de la asociación, la cual nos lleva mucho, mucho que hacer, sobre todo en temas de incidencia política, defensa de los derechos humanos y lamentablemente tratar de conseguir acceso a la justicia que hasta ahora no lo logramos, ¿no? Y en eso se nos va la vida. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo creció? ¿En qué entorno creció? La infancia fue muy dura, ¿no? A veces me da pena porque nací, ya pues tengo 60 años, en una época donde había mucho tabú, había como que el rol de mujer tenía que respetarse así, ¿no? A la perfección, muy encasillado como ser mujer y las mujercitas no podíamos ser escandalosas y teníamos que dedicarnos a las tareas del hogar y que cuidado con que faltes el respeto a tu hermanito que es hombre, ¿no? Y entonces tenían privilegios y yo me sentía muy rezagada porque desde muy chiquita siempre he sido muy rebelde. Siempre he estado en pos de la justicia y sentía que lo que a mí me pasaba no era justo. Ujú. No me sentía libre y por lo mismo era respondona y en aquella época se pegaba. Se Sí. pegaba y se pegaba bien y recibía muchas palizas, ¿no? Y cada golpe era más sed de justicia, ¿no? Esto es injusto, esto es injusto. Y llegó un momento de mi vida que yo ya fui creciendo, ¿no? Fui creciendo y yo quería irme de mi casa, ¿no? Quería irme de mi casa porque era un infierno, ¿no? Los privilegios con mis hermanos hombres, mi padre una persona súper violenta, mi madre una persona sumisa, era de la época. Claro. Yo lo entiendo ahora, pero en esa época pues tenía mucho coraje, ¿no? Y entonces me escapó de mi casa, me regresaron. ¿A qué edad se escapó? Tenía creo que 15 años, 14, 15 años. Logré llegar al norte. Viví en el campo un buen tiempo. Me puse en contacto con mi mamá porque definitivamente extrañaba a mi mamá. Tenía un hermano que era autista, que en paz descanse, hace poco falleció. Extrañaba a mi hermanito y entonces pude ponerme en contacto con ella y me dijo regresa. Y yo le dije que no. ¿De dónde escapó? ¿Estaban acá en Lima o en otra parte? No, escapé, logré llegar a Piura, a un lugar cerca de Tambo Grande, que le decían el 10-4, que era un puente donde habían chicheríos, y empecé a trabajar ahí. Ahí me estuve un buen tiempo, me acuerdo que hasta logré tener una chocita, encontré un asno que estaba enfermo, tirado al lado del río, lo curé. Nadie lo reclamó y me quedé con él. Mi asno se llamaba Monta y Pasea. Y bueno, estuve un tiempo ahí hasta que me puse en contacto con mi mamá y mi mamá me dijo que regresara, ¿no? ¿De qué trabajó ahí cuando estuvo? Ah, vendía de todo, o sea, vendía chicha, porque ahí había muchos parceleros, los que trabajaban las parcelas, mejor Ujú. dicho, ¿no? Entonces, los que sembraban y bajaban
a comer, a cenar, y los fines de semana se dedicaban a tomar anís, fumar sus Claro, sí. cigarros, conversar. Hacíamos una fogata y yo era Angelita, pues, ¿no? Y era una chiquilla. Ahí todas las señoras se peleaban por mí, o sea, porque yo atraía a la gente, donde yo, en el chicherío que yo estaba, todo el mundo se iba, Como ¿no? jaladoras. Exacto, o sea, simplemente de mi juventud. Ujú. Y siempre he sido una persona, a mi juicio, bien hablada, ¿no? O sea, conversaba de todo. Y eso les gustaba a los parceleros, que, por cierto, tenía mucho miedo y fue una de las razones por las cuales yo tuve que irme de ahí y regresar a mi casa porque había la costumbre del robo, ¿no? Te robaban, te hacían suya y te tenías que casar, una cosa así, ¿no? Entonces esa costumbre había y ya hubieron varios intentos de quererme robar, entonces me dio miedo y me tuve que regresar. Ahora usted en esa época era menor de edad, Claro, pero existía antiguamente también estas costumbres y más al interior del país donde se casaban muy, muy jóvenes las mujeres, inclusive siendo menores de edad. y ya a los 15 años ya tenían niños en las provincias, pues, ¿no? Ujú, Más que en la sí. capital, ¿no? Entonces, mi temor era regresar y recibir los golpes, porque yo sabía, ¿no? Ujú, Mi mamá me dijo, regresa porque tu papá no te va a pegar, ¿no? No, me ha prometido que no te va a pegar. ujú. Y mi papá pegaba, pues aparte de que él era físico-culturista, entonces Era era fuerte. fuerte, tenía musculoso, joven. Entonces, yo bajo esa promesa regresé. Y lo cumplió. Sí, no le volvió a No, pegar. no me pegó. Contrató a una persona que lo haga. No, él no me pegó. Y en esa época existía la PIP. Recuerdo mucho que era un PIP. El que me golpeó, me pateó, me tiró al suelo. Llegó un momento en que yo ya perdí el conocimiento. Eso fue porque se escapó. Sí, Cuando volvió, la castigó de esa esa manera. fue la forma. Wow. ¿No? Fue muy duro. Eso marcó más injusticia porque estuve mucho tiempo encerrada en mi casa, bajo candado, con las puertas cerradas, la ventana cerrada, con candados. Entonces, cuando ya se suponía que yo ya estaba mansita y que ya podía ser fácilmente manejable, me abrieron las puertas, ¿no? Pero yo dije, no me voy a volver a escapar de esa manera, no voy a poder. Dije, bueno, el primer hombre que pase por mi vida me entrego, se casa conmigo, pero me saca de la casa. Claro, era su forma de salir de la casa con Era la usted. manera de salir Ujú. de la casa en esa época y yo ya había cumplido 17 años. Entonces, eso fue lo que pasó. Un tipo, yo completamente vulnerable, Claro. me lleva 30 años, me enamoró, me sedujo y me entregué. En Guam salí embarazada, entonces dije, ya, acá me lleva, pero el hombre se desapareció y yo con la barriga. Y la dejó en su casa. Yo estaba en mi casa. Yo todavía estaba en mi casa. Entonces no pudo salir. No, yo tuve de todas maneras que escaparme porque ahí venía ya otro tema mucho más grave, ¿no? Y su padre, cuando la vio embarazada y joven, y sin un hombre que responda. Bueno, no sé qué habrá pasado en realidad. Lo que yo sí sé que es que él, yo ya no era su hija porque era una calzón flojo, porque había arrastrado su apellido y no sé qué. Y ya no me iba a buscar porque como sabía que yo ya estaba embarazada, entonces era la vergüenza de la familia y había dado la orden de que pobre de aquella familia que me ayudara, ¿no? O sea, no podía recurrir a mi familia porque había esa orden. Claro, él los tenía de alguna manera advertidos, que no le Ujú. ayuden. Que no me ayuden porque de lo contrario se la iban a ver con él, ¿no? Entonces la dejó bastante sola. Así es, estuve viviendo buen tiempo en la calle. Estando embarazada, yo recuerdo que, cómo conocí a las trans, ¿no? Mi primer acercamiento fue con las chicas trans. Yo las quiero mucho. Me senté en la Plaza San Martín y a muy largas horas de la noche se acercó una chica trans y me dijo, te he visto varias horas acá, ¿qué haces acá? Y yo pues mi cara de chibolita en esa época tenía 17 años, estaba embarazada, creo que tenía ya 4 o 5 meses, no recuerdo. Y me dijo, ¿tienes hambre?
ven, me dijo, te llevo a comer. Me llevó a comer un pan delicioso, me acuerdo. Y entonces me dijo, yo necesito a alguien que me cuide. Me llevó a su casa, ¿no? Me atendió. Y el que le cuide era que si le agarra la policía a ella, Ujú. avise que si está bien, que si está mal. O sea, más que nada era algo muy sencillo para lo que ella hacía, no por mí, Ujú. ¿no? Era como que usted la alertara, le dijera si la estaban buscando, si la estaban viendo. No, era avisar a las compañeras de ella Ok. dónde estaba y que si estaba bien para que la vayan a buscar. Porque Oh, ok. generalmente lo que hacían eran las batidas y nadie sabía dónde nos llevaban. Porque Ah, ahora, por ejemplo, si te agarran en el parque universitario, te corresponde la comisaría que está cerca. Por ejemplo, si te agarran en Plaza San Martín, Quirón Cepita, te corresponde la comisaría de Alfonso Ugarte. En esas épocas, ¿no? la Te llevaban llevaban a y tú no no sabías sé. dónde te iban a llevar, Entonces su labor era avisarle a sus amigas en qué comisaría iba a estar. dónde iba a estar, con quién, porque yo estaba cerca, entonces Ujú, podía inclusive tomar nota de quiénes, porque en esas épocas no había reglas, o sea, ujú, ahora sí las hay. Para hacer una intervención tiene que haber un oficial a cargo, ujú. tiene que estar el policía Su identificado nombre, con su claro. marbete, tiene que haber un fiscal de prevención de abusos, Ujú. entonces, claro, muchas veces no se cumplen, hacen lo que le da la gana, pero en esa época era mucho peor. Y lo Claro. peor es que te desaparecían, porque ahora el reglamento dice que no te pueden detener más de 4 horas si eres peruano, más de 12 horas si eres extranjero, pero en esas épocas te desaparecían una semana, 15 días, o sea, y había que buscarte por todas las comisarías. Claro. Y quién sabe lo que pasa adentro, porque los policías, pues, buena fama no tienen. Exacto, ¿no? Ahora, Es- usted estaba embarazada y se encuentra con esta mujer que le da la mano. ¿Se llega a mudar con ella? Estuve un tiempo con ella, logré contactarme con mi mamá me alquiló un cuartito porque me Ok. dijo, tú no puedes estar así. Claro, y con un bebé. Y me alquiló un cuartito cerca de la casa donde ya me fui a vivir y ella me llevaba en un tupper escondido de mi papá la comida, pues, ¿no? Claro. Y yo más bien empecé a trabajar vendiendo, me acuerdo, pasteles de acelgas. Me conseguí una canastita, iba a la panadería, compraba mis pasteles y hacía mi recorrido por todo el mercado central y vendía mis pasteles de acelga, pues, ¿no? Así fue que di a luz. Bien joven fue madre por primera vez. Bueno, en esas épocas bien joven, ¿no? Porque ahora haciendo un análisis de las adolescentes que tienen hijos Ujú. jóvenes, ahora yo veo que tienen hijos a los 13, 14, 15 años, pero en esa época era 16, 17, era pues, ¿no? Yo Sí. di a luz en noviembre, yo cumplí 18 en diciembre, así que justo un mes antes de la mayoría de edad, entre comillas.